Entonces, él accidentalmente tocó una parte, ¿sí? de las patas de una rana disecada con su bisturí y vio que las patas se movían como si, bueno, la rana estuviera viva. Entonces, él repitió el experimento y vio que siempre pasaba lo mismo, que se movía cada vez que tocaba una zona del tejido expuesto con un alambre. Y así se podía cerrar el circuito y él empezó a inducir de que había una conductividad eléctrica intrínseca en los tejidos, es decir, los tejidos podían transmitir electricidad o podían conducir electricidad. Por otra parte, en el 1820, este señor inventa esta maquinita como importante y la base de cualquier electrocardiograma que se llama galvanómetro, ¿no? Que lo que hace básicamente es medir las variaciones de electricidad en un circuito cerrado. Tiene dos polos, mide la diferencia de voltaje entre esos dos polos y con una agujita va marcando en un papel. Entonces aparece este señor, él no, él es su ayudante, aparece el señor Waller en 1887, va a ser el que va a realizar el primer electrocardiograma de la historia. Él agarró a su ayudante y le dijo, ya siéntate ahí y pon tus dos manos en dos cilindros con solución salina. Entonces él colocó dos electrodos, un positivo en uno y otro negativo en otro, y vio que el galvanómetro marcaba actividad eléctrica. Y entonces dedujo que esa actividad eléctrica era la actividad eléctrica del cuerpo de su ayudante. Entonces él lo mantuvo ahí un buen rato mientras realizaba el primer electrocardiograma de la historia. Luego, junto a su colega, el señor Ludwig, ambos adaptaron dos electrodos al pecho de un paciente o de un ayudante. Y se dieron cuenta que cuando adaptaban estos electrodos nada más al pecho, o sea, nada más por medio de la piel, también se podía identificar esta actividad eléctrica. Y realizaron lo que se conoce como una galvanometría capilar por medio de la piel. Entonces pasaron muchos más inventos y llegó el señor Beethoven, ¿sí? Acuérdense bien de ese nombre, va a ser el que inventó la máquina de electrocardiograma, o bueno, un precursor de ella. Acopló todos estos elementos que vemos en la imagen, sí, una fuente de luz, un magneto, un alambre, y hizo lo siguiente, ¿no? Proyectó un pequeño rayo de luz a través de los agujeros de un magneto, y los movimientos rítmicos del alambre fueron registrados como ondas en un papel, ¿no? En un papel fotográfico que responde a la luz. Entonces el señor vio que se registraban estas ondas y estas ondas se repetían. Y como se repetían, él dijo voy a ponerle nombre a las ondas. Y las llamó ondas P, Q, R, S y T. ¿Sí? De ahí se han llamado así las ondas del electrocardiograma. ¿Por qué no se llaman A, B, C, D, X y Z? Porque eh, al inicio él las llamó ondas A, B, C, D, F. Pero luego les hizo algunas correcciones y ya no quiso volver a llamarlas así. Entonces agarró las primeras letras de la segunda mitad del alfabeto, que comienza en la N, pero la N se usaba mucho en las matemáticas. Entonces dijo, voy a empezar con la O, pero la O se utilizaba mucho para, en cartografía, para delimitar el plano cartesiano. Entonces dijo, voy a empezar por la P. Y así fue como llamó a las ondas electrocardiograma P, Q, R, S y T. Entonces, vamos a hablar sobre generalidades del electrocardiograma. Aquí tenemos otra vez nuestro grupo de celulitas del músculo cardíaco, ¿sí? Las que vimos la clase pasada. Entonces, yo este grupo de celulitas, imagínense que estos 4 celulitas también forman un pedacito de tejido, ¿ok? Entonces, yo le acoplo un electrodo negativo aquí y le acoplo un electrodo positivo en este otro extremo, ¿ok? Entonces, estos electrodos yo los, mediante un circuito, los acoplo también a un papel con una aguja que me marque la actividad eléctrica. En otras palabras, estoy armando yo un galvanómetro.
¿Ok? Estoy armando un galvanómetro y lo estoy acoplando a ese tejido de células. Entonces, supuestamente este aparato lo que tiene que hacer es graficarme aquí lo que pasa eléctricamente aquí abajo en las células. Ahora veamos qué sucede. Cuando no hay actividad eléctrica en las células, es decir, no se contraen, no se relajan, el galvanómetro me va a marcar una línea horizontal. ¿Ok? Una línea horizontal. Porque no, obviamente no hay ninguna actividad eléctrica por el momento. Pero ¿qué pasa cuando esta celulita, por ejemplo, recibe un estímulo eléctrico? Ya sea proveniente de algún nodo, ¿no? Por ejemplo, digamos que el nodo sinusal, ¿sí? Le dio un estímulo eléctrico a esta celulita para que empiece a contraerse todo el tejido. ¿Qué va a pasar? Pues va a empezar, un momento, va a empezar todo lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? De potencial de acción, ¿no? De transmisión por los aniones comunicantes de los iones, y va a empezar la despolarización, ¿ok? Recuerden ustedes que habíamos dicho que la célula, dentro de ella, en reposo, tiene cargas negativas, y por fuera tiene cargas positivas. Entonces, cuando se despolariza la célula, cambian, ¿sí? Adentro pasa a ser positivo. Entonces, por ejemplo, en esta célula, la del inicio, adentro ya pasó a ser de cargas positivas predominantemente. Y luego seguir así hasta que todo el tejido se despolarice y se contraiga, ¿no? Entonces, si yo eh, agarro y cojo un vector resultante de todo este potencial eléctrico que se ha generado en estas 4 células, obtengo esta flecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha ido cambiando de negativo a positivo desde aquí, desde la izquierda hasta la derecha. Se ha ido cambiando de negativo a positivo. Me refiero al intracelular. Por eso, la punta de la flecha le puse carga positiva. Y aquí vamos fijando algo para el resto de la clase. Cuando vean la punta de una flecha, acuérdense que significa que hay carga positiva en ese extremo. Y en el otro lado hay carga negativa. ¿Ok? Entonces, miren, el vector resultante de este grupo de 4 células es este. La punta de la flecha, ¿hacia dónde mira? Hacia el electrodo positivo. Entonces, la regla dice que cuando un vector mire hacia su mismo signo, lo que va a marcar el galvanómetro va a ser una onda positiva. Entonces, esto es lo que me marcará cuando este grupo de células se haya contraído. ¿Ok? Entonces, otra vez, cuando las células vuelven a relajarse, no hay actividad eléctrica y lo que me marca va a ser una línea nada más. Ahora, pongámonos en el caso de que este grupo de células se contrae, pero hacia el otro extremo. ¿Sí? O sea, empieza por la derecha y sigue contrayéndose hacia la izquierda. En este caso, la flechita con su lado positivo me está mirando al electrodo con el lado negativo. ¿Y qué se marcará entonces en el galvanómetro? Se marcará una onda negativa o una depresión, como se le conoce. ¿Ok? Entonces, es así como se dibujan, o es lo que se representa, ¿no? en el papel electrocardiográfico con respecto a lo que pasa dentro de las células. Ahora, tengo aquí, imagínense que este círculo es un órgano, ¿sí? Un órgano cualquiera. ¿Listo? Un órgano. Este órgano, como está lleno de células y cada célula tiene su potencial eléctrico, si yo le saco a este órgano un vector resultante, obviamente voy a obtener yo una flecha, ¿no? Entonces, a este órgano yo le pongo aquí un electrodo negativo y aquí un electrodo positivo para medir todo lo que pasa dentro de él. Y veo su vector resultante. Miren, este de aquí. De todas las células de este círculo, este es el vector resultante. Obviamente la punta de la flecha es positivo. Entonces aquí, como la punta de la flecha está hacia el lado positivo, ¿qué se va a dibujar? Una onda positiva. Pero ¿qué pasa si es que este vector resultante se aleja un poquito del electrodo positivo? La onda se achica. Mientras más se aleje del electrodo positivo, la onda se va achicando más.
Incluso si es que el vector resultante de todo este tejido queda perpendicular al electrodo, ocurre algo curioso. Lo que se va a marcar en el papel va a ser una onda bifásica. Sí, va a tener un poquito para arriba y va a tener un poquito para abajo. Entonces, del mismo modo, si es que el vector se va para el lado negativo, se va a ir dibujando una onda negativa que va a ir creciendo de acuerdo a cómo vaya acercándose la punta de la flecha hacia el lado negativo. ¿Ok? Entonces, así se comporta el trazado electrocardiográfico dependiendo de la posición hacia donde mire la flecha que viene a ser el vector resultante de un tejido. Entonces, les puse esta imagen, chicos, esta anatomía, porque vamos a hablar mucho sobre las caras del corazón. Entonces, nada más para recordar que el corazón tiene la forma de una pirámide truncada, ¿sí? Con una superficie anterior, una superficie pulmonar derecha, una superficie pulmonar izquierda, un piso o superficie diafragmática y una base que está atrás o la cara posterior. Si no se vayan a confundir base con piso porque es diferente. ¿Sí? La base es la cara posterior y el piso de la superficie diafragmática del corazón. Ok, entonces, tengo aquí yo eh, un trazado electrocardiográfico ideal, ¿no? Con todas sus ondas, con todas sus rayitas y todo eso. Entonces vamos a ver cómo se le denomina a cada uno de estos elementos. Primero, bueno, esto es fácil, ¿no? Las ondas, pues son los picos, ya sea positivos o negativos, que van a estar a lo largo de un trazado electrocardiográfico. Y cada uno va a tener su nombre, que ya les he dicho, onda P, Q, R, S y T. Listo. ¿Qué es un segmento? Un segmento es la línea, generalmente isoeléctrica, ¿sí? Entre dos ondas. Por ejemplo, entre esta onda y entre esta onda hay una línea. Eso se llamaría segmento. ¿Y qué nombre recibe el segmento? Pues recibe el nombre de las ondas que estén a sus extremos. En este caso, este segmento sería el segmento, digamos, A y B. Si es que esta onda yo le pongo nombre A y esta B, este sería el segmento AB. ¿Ok? Intervalo. Intervalo ya es un poco más grande. Intervalo quiere decir segmento más ondas. Es decir, yo cojo esta onda y todo este segmento y formo yo el intervalo. ¿Ok? O también puede significar un conjunto de ondas, como por ejemplo estas tres ondas de aquí, una negativa, una positiva y otra negativa. O también se le conoce como complejo, ¿sí? El famoso complejo QRS. Entonces un intervalo es eso, un segmento más ondas o un conjunto de ondas. Ahora, como ya sabemos esto, ya sabemos cómo se forma el trazado electrocardiográfico y cómo se denomina cada una de sus partes, vamos a ver qué es lo que es el corazón para que el galvanómetro me dibuje estas líneas características, ¿no? De un electrocardiograma. ¿Qué significa cada una de estas ondas, cada uno de estos segmentos en relación con lo que pasa en el corazón? ¿Ok? Primero miren aquí arriba a la derecha. Esto lo hablamos en la clase pasada. Es el recorrido que hacía la corriente eléctrica por todo el corazón. Se iniciaba en el nodo sinusal, luego pasaba a realizarse la contracción auricular, luego pasaba al nodo auriculoventricular, luego a las de His, a las de Purkinje y se contraía el ventrículo. ¿No? Ese era el recorrido del que hablamos la clase pasada. Entonces vamos a ver que el electrocardiograma también va a representar cada uno de estos pasos. Entonces, primero vamos a aclarar algo. Miren, yo cojo todo el corazón como un órgano en general, ¿ok? Y le intento sacar yo su vector resultante, ¿ok? O sea, la dirección a la que fluye la resultante de todas las cargas eléctricas de todas las celulitas del corazón. Y me sale esta flecha. ¿Qué quiere decir esta flecha? Que en general, o la mayoría de células, en la mayoría de células, la electricidad se desplaza de esta manera. ¿Ok? Es un vector resultante. Su lado positivo obviamente es para abajo y su lado negativo es para arriba. ¿Sí? Acuérdense bien esto. Es el llamado, entre comillas, vector cardíaco. ¿Ok? Listo. Entonces, chicos,
Como yo tengo este vector cardíaco, ¿sí? Háganse la idea de que son electrodos de un electrocardiograma, ¿sí? Digamos que ese sea el electrodo positivo y este el electrodo negativo. Entonces, las flechas que me salgan aquí dentro del corazón, si es que miraran para el lado positivo, se marcaría una onda para arriba, y si es que miraran para el lado negativo, se marcaría una onda para abajo. ¿Ok? Entonces, háganse la idea de que este sistema funciona así. Entonces empezamos. Primero, lo que se activa es el nodo sinusal. ¿Ok? El nodo sinusal es el que va a generar el potencial eléctrico que va a iniciar toda la contracción del corazón. Ahí, por el momento, no hay ninguna actividad eléctrica en las células. Es por eso que hay una raya nada más en el electrocardiograma. ¿Qué va a pasar ahora? Después de que se ha generado la electricidad en el nodo sinusal, ¿qué se contrae? Las aurículas. ¿Y cómo es el vector resultante de la electricidad en las aurículas? De esta manera. Miran hacia abajo. Entonces, como la puntita de la flecha mira hacia el lado positivo del vector cardíaco, lo que se dibuja es una onda positiva. Y a esta onda le vamos a llamar onda P, que significa despolarización auricular. Sí, la aurícula se ha despolarizado y por ende se ha contraído. Ahora, ¿qué sigue? Sigue el nodo auriculoventricular. Recordarán la clase pasada que en este punto había un retraso en la conducción. Había un retraso en la conducción. Entonces, como hay un retraso, no hay actividad eléctrica celular. ¿Y cómo se grafica eso? Con una rayita. ¿Cómo se llama esta rayita? Segmento PQ, ¿sí? Porque aquí le va a seguir la onda Q. Entonces, este segmento PQ, ¿qué significa? Retraso auriculoventricular. Ahora, ¿qué es lo que sigue? La electricidad se va a transmitir por todo el haz de His y por todo el haz de Purkinje y vamos a llegar hacia la contracción ventricular. ¿Ok? En la contracción ventricular hay tres vectores. Vamos a verlos ahorita. El primero, ¿qué se contrae primerito? Primero se contrae el septum ventricular o el tabique interventricular. Sí, porque la corriente eléctrica primero pasa por el haz de His que se encuentra en el centro, ¿no? Entonces primero se va a contraer el septum o tabique interventricular. ¿Y su vector resultante de qué forma tiene? Pues tiene esta forma, tiene esta orientación, mejor dicho, con la punta mirando hacia el lado contrario del lado positivo. Entonces se va a dibujar la onda Q hacia abajo. ¿Qué significa la onda Q? Despolarización del septum interventricular. Ahora ya sabemos por qué se dibuja hacia abajo, porque la flecha está para el lado contrario. ¿Qué sigue? Sigue la despolarización de ya la masa ventricular, cuyo vector tiene esta manera, tiene esta forma, ¿sí? Entonces, como tiene esta forma, se dibujará pues la onda positiva. Y esta onda se llama onda R, que significa despolarización del ventrículo. Luego tendremos la otra onda, que es la onda S, que significa despolarización del piso, y su vector tiene esta orientación. Por ende, se dibujará negativamente. ¿Ok? Ahora, todo este complejo, ¿sí? QRS, ¿qué significa? Miren, la onda Q significaba despolarización del septum, la R, despolarización del ventrículo, y la S, despolarización del piso. Todo en conjunto significará despolarización ventricular. Entonces el complejo QRS significará despolarización ventricular. Es decir, durante la despolarización ventricular o contracción de los ventrículos, en el electrocardiograma se dibuja este complejo. ¿Okay? Luego que se ha contraído el ventrículo en su totalidad, llegará un momento del ciclo cardíaco en la que todas las células se encuentran excitadas completamente. Y por un momento, solo por un pequeño momento, no habrá actividad eléctrica porque ya se encuentran despolarizadas. Entonces, ¿cómo se grafica ese pequeño momento? Esto lo vamos a ver un momento. ¿Cómo se grafica con el segmento ST? ¿Ok?
¿Qué significa el segmento ST? Pues es ese periodo en el que ya todas las células se encuentran despolarizadas y no hay actividad eléctrica. Al contrario, por ahí va a empezar alguna que otra celulita a repolarizarse, o sea, volver a su estado relajado. ¿Ok? Entonces, el segmento ST nos marca el inicio de la repolarización ventricular. ¿Ok? ¿Por qué puse esta flechita y dice aquí repolarización auricular? Porque, si se acuerdan ustedes del ciclo cardíaco, mientras el ventrículo se contraía, las aurículas se tenían que ir relajando para que le llegue más sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué no se marca la repolarización auricular en el EKG? En realidad sí se marca, sino que los vectores, o bueno, la actividad del ventrículo enmascara la actividad de las aurículas, debido a que pues, en los ventrículos hay mucho más tejido y la actividad eléctrica es mucho mayor. Pero hay pacientes en los que se puede marcar una onda de repolarización auricular antes o después del complejo QRS. Obviamente eso es patológico. Lo normal sería que toda la actividad del ventrículo enmascare la repolarización de la aurícula y no se pueda dibujar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que falta en ese trazado electrocardiográfico? Después del segmento ST, que dije que era el inicio de la repolarización ventricular. ¿Qué faltaría? Faltaría, pues, la repolarización ventricular en sí. Este es un caso muy curioso, porque su vector tiene esta forma. ¿Sí? Este va a ser el único caso en el que la punta de la flecha va a ser negativa, ¿correcto? El vector mira hacia el lado negativo, pero como su punta es de signo negativo, se va a dibujar una onda hacia arriba. ¿Por qué? Porque siempre que se miden objetos con el mismo signo, se va a dibujar una onda hacia arriba. ¿Ok? Y bueno, como estamos en fisiología, y en fisiología se trata de dar explicación a por qué ocurren diversos fenómenos dentro del organismo, ustedes estarán preguntando por qué es así esta flecha en el momento de la repolarización ventricular. Algunos dirán, porque es repolarización, y la repolarización es lo contrario a despolarización, por eso cambian por eso cambian los signos. Y la verdad es que no. Les vamos a dibujar aquí, si me permiten, un esquemita, ¿ok? Un momento, ya, bien. Tengo aquí yo una célula y otra célula, y aquí abajo ya tengo también 3 células más, ¿ok? Listo. Son células cardíacas, ¿ok? Dese cuenta que para este lado de aquí, ¿sí? Es el interior del corazón. Y para este lado de aquí es el exterior del corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay por anatomía? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay entre digamos, la porción más exterior del corazón y las celulitas de aquí que conforman pues, el miocardio? Aquí vamos a encontrar las famosas arterias coronarias, ¿no? Los vasos sanguíneos. Y las arterias coronarias van a dar ramas para que se irriguen buena parte del miocardio. ¿Sí? Entonces, aquí se va a encontrar una arteria coronaria y aquí va a haber una de sus ramas que va a irrigar a estas 6 células de aquí. ¿Correcto? Listo. Entonces, ¿cómo empieza a despolarizarse el músculo cardíaco? Vamos a coger otro color. El músculo cardíaco empieza a despolarizarse desde su interior hacia su exterior. ¿Por qué? Porque las células de Purkinje se encuentran pegadas al endocardio. ¿Correcto? Entonces, las células de Purkinje son las que van a recibir el impulso eléctrico y las van a transmitir a las células musculares del corazón. Entonces, ¿qué pasará? Pasará que una vez que esta celulita ha recibido el impulso eléctrico, se contraerá, en este caso, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, imagínense ahora que estas 2 células de aquí ya se contrayeron.
Estas 4, mejor dicho. Ya se contrajeron. ¿Qué va a pasar con esta rama de la arteria coronaria que se encontraba entre este grupo de 4 células? Se va a aplastar, ¿no? Porque ha ocurrido una sístole, y la sístole es pues contracción del músculo, y como se contrae el músculo, aplasta esta porción de la rama de la arteria coronaria. En este caso quedaría obstruida, entre comillas, no es obstruida. Entonces, ¿qué pasará con este conjunto de aquí de 4 celulitas cuando se contraen? Pues van a sufrir un periodo muy cortito de hipoperfusión, o sea, no les va a llegar la sangre que les debería llegar, porque están aplastando esta rama de la arteria coronaria. ¿Ok? Listo. Ahora, fuera de esto, ¿cómo se debería dar, ya una vez que se ha despolarizado las células, se han contraído, cómo se debería dar la repolarización? O sea, ¿en qué sentido deberían volver a sus estados de relajación? Obviamente, en el mismo sentido, ¿no? Porque si primero se ha contraído esta, la que primero se tiene que relajar también tiene que ser esta de aquí. Entonces, ese sería el sentido en el que iría el vector de repolarización. Pero eso no sucede así, porque como aquí hay un periodo de hipoperfusión transitoria, también hay un retraso en la repolarización. Entonces, lo que pasa es que primero se repolarizan las células que están más cerca al exterior. O sea, primero se repolarizan las últimas células que se despolarizaron. Es por eso que el vector de repolarización va en el sentido contrario. Y esa es la explicación por la cual este vector, esta flecha azul, tiene los polos invertidos. Y se dibuja así la onda T de repolarización ventricular en el electrocardiograma. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí tendríamos nosotros un trazado electrocardiográfico clásico, ¿sí? Con todos sus componentes, y ya sabemos, ¿sí?, por qué es que se da cada una de estas ondas y segmentos y tal. Ahora, esto ya lo vimos en la diapo pasada. Vamos ampliando un poquito más, ¿ok? Estamos hablando de ondas, segmentos y todo eso. Entonces, otro más, el intervalo RR, ¿sí? Es la distancia entre una onda R y otra onda R. O sea, es la distancia entre la primera contracción del ventrículo y la que le sigue. Entonces, si yo cojo la distancia o el tiempo que me toma, ¿sí?, que el ventrículo vuelva a contraerse, estoy indirectamente contando el tiempo que le toma al corazón dar un latido. Es por eso que este intervalo, ¿sí?, se toma como referencia para evaluar la frecuencia cardíaca, o sea, cuántos latidos da el corazón por minuto. Que ese es el que se toma como referencia. Tenemos el intervalo PR. El intervalo PR que me coge la onda P y me coge este segmento de aquí, ¿sí? ¿Qué significa el intervalo PR? Significa toda la despolarización auricular, ¿ok? Primero la contracción de las aurículas junto con el periodo de retraso que sufre el nódulo auriculoventricular. Todo esto viene a ser el intervalo PR, o sea, la despolarización auricular. El intervalo QT, que me coge desde la onda Q hasta el final de la onda T, me indica la activación y recuperación del ventrículo. ¿Sí? Todo el complejo QRS, que era despolarización ventricular, y todo este segmento ST y la onda T que corresponde a la repolarización ventricular. Toda la activación del ventrículo. Ahora, aparece a veces una pequeña onda llamada onda U, que es en realidad infrecuente, que hasta ahora no se ha podido todavía ver bien a qué se debe la aparición de esta onda U, pero podría deberse, dicen, a la repolarización de los músculos papilares, ¿no?, en los ventrículos, esos músculos en forma de pilares, ¿no?, que servían para unirse a las válvulas auriculoventriculares. Pero es muy infrecuente. Y luego el punto J. ¿Sí? El punto J
es nada más que el punto de inicio del segmento ST. ¿Sí? Son puntos de referencia que, bueno, son nada más que nombres que está bien conocerlos porque en los libros solamente te van a hablar con esa nomenclatura. Ahora, vamos a hablar algunas características, por ejemplo, la onda P. Sí, la onda P, que es la primera onda de electrocardiograma. La onda P es característica porque va a tener dos partes, ¿no? Si bien es una onda, solamente es una, pero va a tener dos componentes. Sí, porque nosotros dijimos, la onda P significa despolarización auricular, pero tú no tienes solo una aurícula, tú tienes dos aurículas. Entonces, ¿cuál de esas dos se despolariza primero? Lo dijimos en la clase pasada. La aurícula derecha, porque está más cerca al nodo sinusal. Entonces, la primera mitad de la onda P se deberá a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda mitad a la despolarización de la aurícula izquierda. Y esto es importantísimo, por esto. Miren, esta es una onda P normal. Pero miren, si yo en un EKG me encuentro esto, o sea, la primera parte de la onda P más grande que la segunda, ¿qué diría yo? Hay una mayor actividad eléctrica en la aurícula derecha. O traducido, puede que haya un crecimiento en la aurícula derecha, porque recuerden, cuando hay una hipertrofia, cuando hay aumento de la masa muscular, también hay aumento del potencial eléctrico, hay aumento de toda la corriente eléctrica que atraviesa ese tejido. Entonces, si encuentro esto en un EKG, diré, hay un crecimiento, posiblemente un crecimiento auricular derecho. Y también al contrario, si encuentro una onda P con la segunda porción más grande, diré que posiblemente se trate de un crecimiento auricular izquierdo. Pues es importante conocer las dos porciones de la onda P. Ahora, otra onda que también es curiosa es la onda Q, porque mucha gente no conoce qué es en realidad la onda Q. La onda Q, chicos, es la primera onda negativa del complejo QRS, pero que se presenta al inicio de este complejo. Ok, voy a dibujar aquí. Aquí tengo yo, a ver, ¿dónde dibujo? Por aquí. Tengo mi onda P, mi Q, mi R, mi S y mi T. ¿Ok? Entonces, ya les he dicho que la onda Q es esta de aquí, ¿no? Por definición es la primera onda negativa del QRS y se presenta al inicio. Pero a ver, si yo te dibujo aquí una onda positiva antes del Q, ¿sí? ¿Tú seguirías llamando a este Q? ¿O qué nombre le pondrías? Bien, miren, dice, si hay una mínima onda positiva en el QRS previa a una onda negativa, entonces la onda negativa ya no es una onda Q, sino es una onda S, por muy pequeña que sea la onda positiva previa. Entonces, esta onda positiva chiquita que yo la dibujé aquí, vendría a llamarse onda R. Y la que fue onda Q vendría a llamarse onda S. Y aquí pues habría otra onda R y aquí otra onda S. Sí se puede dar ese caso, que hayan dos o más de una onda R y de una onda S. ¿Ok? Pero, ¿qué condición debe cumplir una onda negativa para que sea onda Q? Que debe de estar el inicio del complejo QRS. ¿Listo? Aquí tenemos un montón de variantes del complejo QRS y su nomenclatura. Vamos a ver algunas, por ejemplo. Miren, este es el complejo común, ¿no? El que se dibuja siempre. Puede haber casos en los que falte la onda Q y esta sea onda R y onda S nada más. Casos en los que haya, por ejemplo, una onda R, luego una S y luego otra R. Y así, hay un montón de posibilidades en las que pueda aparecer el complejo QRS. Entonces, como forma práctica, siempre antes de la R se llama Q y si que se encuentra después de la R se llama S. ¿Ok? ¿Y cuál es la R? Pues la única onda positiva del complejo QRS. Entonces lo que está antes se llama Q y lo que está después lo llamarás S. Ahora, esto es lo que comúnmente no se pone en una clase de EKG, las generalidades del papel, y es muy importante para que nosotros podamos interpretar el electrocardiograma. ¿Ok?
Miren, en el electrocardiograma, en el papel del electrocardiograma, nos dan a nosotros un montón de cuadraditos. Y en este papel se dibuja el trazado electrocardiográfico. ¿Pero qué significan estos cuadraditos? Tenemos cuadraditos chiquitos agrupados dentro de cuadrados grandes. ¿Ok? Cogemos un cuadradito chiquito y lo medimos. ¿Sí? En el eje horizontal nosotros vamos a encontrar el tiempo. ¿Sí? Cada cuadradito chiquito en su eje horizontal significará 0,04 segundos. Y en el eje vertical indicará el voltaje. En este caso, cada cuadradito chiquito en el eje vertical me indicará 0,1 milivoltios. Esto es en todo papel electrocardiográfico. ¿Ok? Ahora, si yo junto esos cuadraditos chiquitos en un cuadrado más grande, tendré otros valores, que los hallo nada más multiplicando. ¿Sí? En el eje vertical tendré 0,5 milivoltios y en el horizontal tendré que vale esto 0,2 segundos. ¿Y para qué me sirve esto? Por ejemplo, miren, yo acá tengo mi onda P. Conociendo esto, yo puedo decir cuánto tiempo a mí me dura la onda P. ¿Sí? Miren, cuenten, dos cuadraditos. Entonces, como son dos cuadraditos pequeños, yo multiplico 2 por 0,04 y digo que esta onda P dura 0,08 segundos. ¿Y cuánto de voltaje tiene? También dos cuadraditos, o sea, tendrá 0,2 milivoltios. ¿Ok? Igualito con todas las demás ondas. Esto es muy útil para saber cuándo una onda se demora demasiado, cuándo un segmento se encuentra muy unido a otro, y así con un montón de patologías habidas y por haber. ¿Sí? Para eso se usa estos cuadraditos. Ahora, algo importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Son los valores normales de las principales ondas del electrocardiograma. La onda P. ¿Sí? Los valores normales de la onda P es que sea menor a 2,5 cuadraditos, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. ¿Sí? Aquí no les voy a decir valores con milisegundos, con voltaje, no, apréndenselo con cuadraditos, que es más fácil. Ya después, si quieren, lo multiplican y todo, ¿ok? La onda P tiene que ser menor a 2,5 cuadraditos. El intervalo PR, ¿sí? Que es desde la onda P hasta aquí es el inicio de la onda Q, debe ser entre 2 a 5 cuadraditos. ¿Ok? En este caso, ¿cuántos tiene? Miren, 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Entonces está bien su intervalo PR. ¿Qué pasaría si este intervalo, digamos, dura más de 5 cuadraditos? Como es en el caso de esta patología que se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado. Aquí miren cuánto dura el intervalo PR. Contamos, acá hay 4, aquí hay otros 4 más, dura 8 cuadraditos más o menos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa el intervalo PR? El intervalo PR dijimos que significaba toda la despolarización auricular en conjunto, ¿no? Y lo que le seguía el complejo QRS era toda la contracción ventricular. Entonces, ¿qué significaría este trazado? ¿Cómo lo interpretaríamos nosotros? Que hay un retraso en el tiempo que pasa desde que se contraen las aurículas hasta que se contraen los ventrículos. Es por eso que se llama bloqueo. Hay un bloqueo, ¿no? Hay algo que impide que la corriente pase normalmente desde las aurículas hacia los ventrículos. Es por eso que este intervalo se alarga. Y lo contrario sucede en el llamado o la llamada preexcitación ventricular, donde miren ese intervalo PR cortito. Casi ni siquiera hay segmento, solamente hay onda P. Esto ocurre cuando el ventrículo se excita prematuramente y no le da tiempo a la aurícula de contraerse como debería ser. ¿Okay? Entonces, esta es la importancia de conocer los valores normales de los intervalos. Es que esto es una clase de encaje normal, si no les voy a venir a hablar de patologías, pero para que se entienda un poco mejor, ¿no? Les traigo estas dos que son características. Y por último, el complejo QRS, que mide normalmente 3 cuadraditos. Aquí está, 3 cuadraditos. Listo. Ahora, para los que nunca hayan visto una hoja de electrocardiograma, es así.
¿sí? No solamente es una línea, ¿no? Un dibujito. Tiene varias líneas, varias ondas, varios segmentos, y tiene estos números, y tiene estas letras, que ustedes se preguntarán qué es eso. Y ahorita lo vamos a ver. Pero nada más para que se vayan familiarizando con cómo se ve un electrocardiograma. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de las famosas derivaciones. Miren, eh, yo les hablé antes de los vectores, ¿no? Los vectores resultantes que tenía el corazón y que de ellos salía el gráfico del EKG, ¿no? Pero eso es nada más es un punto de vista, ¿no? Yo les dibujé aquí el vector cardíaco que tenía un negativo arriba y un positivo abajo. Y les dije, si es que la flecha del vector apunta, perdón, la cabeza de la flecha apunta hacia el lado positivo del vector, entonces la onda se dibujará de manera positiva. Así les dije, ¿verdad? Ahora, bien. Ese nada más es un punto, o sea, es una forma de medir todo este potencial eléctrico que ocurre en el corazón. Yo podría dibujarles a ustedes, digamos, un vector que vaya así, por ejemplo, ¿sí? Y acá yo le pongo positivo y negativo, ¿sí? Y por ejemplo, el vector de despolarización ventricular que viene así, se dibujaría diferente a como yo les he explicado, nada más por verlo de esta manera, ¿sí? Por cambiarle yo este vector. Entonces, esto me da, si es que yo agarro el corazón y lo estudio desde diferentes puntos de vista, me da una imagen mucho más completa del corazón, porque obviamente el corazón solo tiene una cara que es la frontal, tiene muchísimas formas de verlo, por arriba, por abajo, por el costado. Entonces para eso existen las derivaciones, ¿sí? Que les he puesto como camaritas porque es como si fotografiaran el corazón desde distintos puntos de vista, ¿ok? Tenemos entonces derivaciones en el plano frontal, ¿sí? Que son los que me van a dar la actividad eléctrica del corazón que viene de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Por eso se llama plano frontal. Y también tenemos derivaciones en el plano horizontal, que me van a indicar cómo va la actividad eléctrica del corazón de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, o como quieras verlo. ¿Ok? Esas son las derivaciones. Ahora, volviendo aquí, a las derivaciones del plano frontal. ¿Cómo se miden estas derivaciones del plano frontal? Las derivaciones, chicos, en general se van a medir con electrodos, ¿no? Ya les he dicho, con electrodos se mide todo en el cuerpo. Entonces, yo tengo acá una personita y si yo quiero medir el potencial del corazón en el plano frontal, o sea, cómo va la corriente de arriba a abajo, yo le pondré electrodos. ¿Y qué electrodos se usan? Se usan brazaletes para el plano frontal. ¿Sí? Se usan brazaletes en las muñecas y otros en los tobillos. Entonces, estos brazaletes me medirán a mí la diferencia de potencial, digamos, entre, por ejemplo, entre este brazo y este brazo, o entre este brazo y el corazón, y así, con todas las demás extremidades. Y me darán, pues, una imagen del corazón en el plano frontal, eléctricamente. En el plano horizontal se usa lo que la mayoría conoce, ¿no? Que son los electrodos precordiales, se llaman así porque van, pues, en el pecho, en el precordio. ¿Sí? Se usan estos de aquí. Ahora, miren, este es el electrocardiograma. Tenemos aquí la maquinita que nos tiene adentro el papel electrocardiográfico y nos va imprimiendo el trazado conforme se vaya realizando el procedimiento. Tenemos aquí los chuponcitos, que son los electrodos precordiales que se colocan en el pecho, que van enlazados a estos conectores de aquí. Y tenemos aquí los brazaletes, que se colocan en ambas muñecas y ambos tobillos. Entonces, vamos a hablar primero sobre las derivaciones del plano frontal. ¿Sí? Ya les dije que nos miden el corazón de manera frontal. Entonces, miren, tenemos aquí estos 4 brazaletes. Y siempre preguntan, ¿sí? A los chicos que están en cuarto año, quizás vayan en alguna de sus rotaciones, el doctor les vaya a pedir que tomen el electrocardiograma.
Ellos suponen que ustedes ya deben saber cómo se toma el electrocardiograma. Y para ello ustedes deben saber cómo se colocan los electrodos, porque estos electrodos tienen colores por algo, ¿sí? Y los colores se colocan de la manera en la que está en este dibujo, ¿ok? Se coloca el rojo en la muñeca derecha, el amarillo en la izquierda, el negro en el tobillo derecho y el verde en el tobillo izquierdo, ¿sí? Mnemotecnia, esta, ¿sí? La rana verde. ¿Cómo se usa la mnemotecnia? Vamos a ir de derecha a izquierda, primero con los brazos, ¿sí? Rojo, brazo derecho. Amarillo, brazo izquierdo. N de negro, pie derecho. Verde, pie izquierdo. ¿Ok? Rana verde. Ahí, si ustedes buscan otra mnemotecnia, bacán. Entonces, las derivaciones del plano frontal, chicos, pueden ser de dos tipos. Pueden ser bipolares o pueden ser unipolares. ¿Ok? Esto nos indica nada más la manera en la que nos están midiendo estos electrodos, los vectores eléctricos. ¿Sí? Me explico. Me explico. Tengo yo estos 4 electrodos colocados en el paciente. Yo le digo a este electrodo rojo que me mida la diferencia de potencial que existe entre él y su compañero el amarillo. Y me va a graficar aquí, o sea, se va a formar un vector entre estos dos, que nos dirá la diferencia de potencial que existe entre ellos dos. Entonces, como estoy usando aquí dos electrodos, esta derivación será una derivación bipolar. Pero ¿qué pasa si yo agarro y al rojo le digo, oye, solamente mídeme la diferencia de potencial que hay entre tú y el corazón? Ningún otro electrodo, solamente entre tú y el corazón. Entonces, el rojo me graficará otro vector que vendría a ser una derivación unipolar, porque solamente está participando el electrodo de color rojo. ¿Ok? Entonces, pasamos. Primero vamos a hablar de las derivaciones bipolares, que como les dije, nos miden el diferencial eléctrico entre dos electrodos. Entre estos dos, también entre este con este. Ah, ojo con algo. El electrodo negro no mide nada, ¿ok? Es como el electrodo que va a tierra, se le llama, el terra, ¿ok? Los únicos que funcionan para medir el potencial eléctrico son los 3 que tenemos aquí, rojo, amarillo y verde, ¿ok? El negro va a tierra. Entonces, empezamos con las derivaciones bipolares. Les dibujo un vector, ¿sí? ¿Qué significará este vector? Significará el potencial eléctrico que existe entre el electrodo rojo y el electrodo amarillo. ¿Sí? Y en una persona normal, ¿cuál es la orientación de este vector? Con la punta de la flecha mirando hacia el electrodo amarillo. Ahora se me ocurre a mí medir entre el amarillo y el verde y me dibujará este vector. ¿Cuál es la forma de este vector en una persona normal? Con la punta de la flecha mirando hacia el electrodo verde. Igual con los otros dos. Me dibujará este vector con la punta de la flecha también hacia el electrodo verde. ¿Sí? Entonces, este es el esquema que se dibujará en una persona normal cuando yo decida mirar el corazón entre estos 3 electrodos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el electrodo rojo y aquí el amarillo. ¿Qué significará este vector? Pues todo el potencial que hay desde que recorre todo el brazo y el corazón y llega hasta el otro brazalete amarillo. Y así con todo. Entonces, para entenderlo mucho mejor, como estos son vectores, chicos, los vectores yo los puedo mover a mi antojo siempre y cuando no cambie su dirección, ni sus valores, ni nada de eso. Pero después moverlos sí que puedo. Entonces, yo agarro este triángulo que se me ha formado aquí y lo muevo al pecho, lo muevo alrededor del corazón. Me va a seguir midiendo lo mismo, porque no ha cambiado ni su dirección, ni sus valores, ni nada. Solamente los he movido un poquito, ¿correcto? Entonces, grafiquemos los electrodos en el pecho. El rojo, el amarillo y el verde, formando un triángulo. Y grafico yo los vectores. Este vector que se forma entre el rojo y el amarillo
se llama derivación de 1. Y tiene este sentido, con la punta positiva mirando hacia el electrodo amarillo. Entre el rojo y el verde se llamará de 2. Y entre el amarillo y el verde se llamará de 3. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las derivaciones bipolares? De 1, de 2 y de 3. Y tienen esta orientación en torno al corazón. Ahora miren, chicos, ¿se acuerdan de esta flecha? Que era el entre comillas, vector cardíaco que les mencioné, que era como el vector resultante de toda la actividad del corazón. ¿A cuál de estas tres flechas en azul se parece más el vector cardíaco? En cuanto a orientación y cargas y todo eso. Obviamente al vector de 2, porque también va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, no tiene el positivo abajo y el negativo arriba. Entonces, por convención, chicos, la derivación bipolar de 2 se usa como referencia para estudiar el vector cardíaco. Entonces, digamos que el vector cardíaco se parece mucho a la derivación de 2. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando yo en un electrocardiograma vea el trazado de la derivación de 2, ese trazado va a ser muy parecido al trazado que me daría el vector cardíaco si es que yo lo pudiera medir. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí las tres derivaciones bipolares. Ahora, las derivaciones unipolares. Las derivaciones unipolares les dije que pasaba cuando yo medía solamente en un electrodo con respecto al corazón. ¿Sí? Vamos a tomar como que el corazón es el punto negativo. Y de aquí saldrán vectores que se relacionen con los electrodos de colores. ¿Ok? Entonces, primero, yo agarro el electrodo rojo y mido la diferencia de potencial eléctrico que hay entre él y el corazón. Y me saldrá este vector, con su punta orientada hacia este lado. ¿Y cómo se llamará? Se llamará derivación AVR. La R de right en inglés, que significa derecho, sí, porque está para el brazo derecho. Igual con el electrodo amarillo. Tendré yo mi derivación ABL, la L de left, de izquierdo en inglés. Y con el verde también. Tendré la derivación AVF, F de foot o de pie en inglés. ¿Ok? Entonces, las derivaciones unipolares también serán tres. AVR, AVL y AVF. Ahora, chicos, como ya saben más o menos cómo se grafican los vectores de acuerdo a qué derivación yo estoy tomando, ¿qué pasaría si es que a estas derivaciones que son las unipolares, ¿no? Yo les pongo encima las derivaciones bipolares? Porque obviamente todo se está midiendo al mismo tiempo, sino que se separa para un mejor aprendizaje, pero todo se está midiendo al mismo tiempo. Y yo lo sobrepongo los vectores y tendré el famoso triángulo de Einthoven, ¿sí? El inventor del electrocardiograma. Tendré el triángulo de Einthoven. ¿Qué es el triángulo de Einthoven? Pues no es nada más que la disposición que toman los vectores cardíacos, ¿sí? Orientados en un plano frontal. Solamente es la disposición de los vectores. Y dirían, pero ¿para qué me sirve esto? En realidad el triángulo no sirve para mucho. Lo que sirve son las orientaciones de los vectores. Como yo les dije, chicos, a estos vectores yo los puedo mover a mi antojo siempre y cuando yo no les cambie el valor, ni el sentido, ni nada de eso. Entonces, yo agarro un papelito, ¿sí? Y digamos que este papelito es un plano cartesiano, ¿ok? Entonces yo agarro y muevo los vectores del triángulo de Einthoven como yo mejor le pueda sacar provecho. Entonces agarro y muevo la derivación de 1, primero con las derivaciones bipolares, ¿sí? Muevo el vector de 1 aquí, el de 2 lo muevo para acá, y el de 3 lo muevo aquí. Luego con las unipolares. El AVR lo moveré aquí, el AVL
y la VF. Y se me formará esta otra figura, que tampoco me sirve para mucho. Pero espérense. Ahora, digamos que esta figura está tomando como que una especie de patrón circular, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer, como son vectores, es dibujarle imaginariamente su lado negativo o su lado contrario. Miren, por ejemplo, al de 1 yo le dibujo sobre su flecha negativa para este lado, imaginariamente. Al de 2, al de 3, a la BR, a la VL y a la VF. Les dibujo yo imaginariamente su contraparte, ¿ok? Y me queda el sistema axial de Bailey, que esto es lo que a mí me va a servir en la práctica clínica. El triángulo no, lo que he dibujado antes no, lo que me va a servir es ese sistema axial. ¿Sí? ¿Por qué me va a servir esto? Porque miren, porque yo les puedo dar ángulos. Como yo he dibujado una especie de circunferencia, y esa circunferencia está dividida en 12 partes, a cada parte le tocará un ángulo de 30 grados, porque todo tiene que sumar 360. ¿Ok? Entonces, miren, al de 1 como está horizontal, yo le pondré 0 grados. Al de 2 le pondré 60 grados, porque aquí está la prolongación de la OR, que vale 30 grados. Y así, a la UF le pondré 90 grados, al de 3 120 grados, y así a todos los vectores de las derivaciones del plano frontal. Y ahora una vez ya, entonces ustedes dirán, ya pues ya tengo los vectores colocados en manera circular y ya les asigné un determinado grado a cada uno. ¿Pero para qué me sirve esto? Para el famoso eje cardíaco, ¿sí? ¿Qué es el eje cardíaco? Miren, ahí yo les dibujo un corazón, ¿sí? Les dibujo un corazón. ¿Qué es el eje cardíaco? El eje cardíaco, pues, es la dirección que toma el vector resultante del corazón, ¿sí? Hacia dónde mira el corazón eléctricamente, hacia dónde indica la punta de su flecha. En un corazón normal, yo les dibujé este vector cardíaco, que se parecía mucho a la derivación de 2, miren. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en un corazón normal. Entonces, yo te pregunto, ¿entre qué grados más o menos se encuentra el eje cardíaco de un corazón normal? Entre estos grados, entre el 0 y el 90, en ese cuadrante de aquí. ¿Okay? Aquí se encuentra el eje cardíaco en un corazón normal, porque su vector, si es que el corazón está sano, tiene esta dirección. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender a sacar el eje cardíaco, que es uno de los puntos un poco más complicados cuando alguien está aprendiendo el electrocardiograma. Uno, porque a veces se puede complicar con tantos vectores y con tantos ángulos, y otro porque existen muchos métodos de sacar el eje cardíaco. Aquí les voy a dar 3 métodos, desde el más facilito, desde el nivel normal, hasta el más complicado. Pero todos les van a servir. Entonces, eje cardíaco, la definición ya les dije. La dirección neta de la actividad eléctrica durante la despolarización del corazón. Y aquí yo les pongo el sistema axial de Bailey, ¿okay? Con todos los vectores, con sus colorcitos y todo eso. Ahora, en este método de obtención del eje cardíaco, yo voy a trabajar con cuadrantes, ¿ok? Trabajaré con cuadrantes. Obviamente, si yo divido a este círculo en 4 partes, tendré 4 cuadrantes. El cuadrante de aquí, que está entre el 0 y el 90, significa que el eje cardíaco se encuentra en una posición normal. Es decir, si es que el vector resultante de toda la actividad del corazón mira hacia este cuadrante, entonces significará que es un eje normal. ¿Ok? Ahora, si es que el vector del corazón mira hacia ese lado, quiere decir que hay una desviación hacia la derecha del eje. Y así se reporta, eje desviado hacia la derecha. Si es que el eje apunta hacia este cuadrante, habrá una desviación hacia la izquierda del eje cardíaco.
Y si me sale que el eje apunta hacia ese cuadrante, se dirá que la dirección del eje es indeterminada. ¿Ok? Entonces, ya tengo los cuadrantes y qué significa cada uno. ¿Qué me falta? Solamente me falta hallar hacia dónde rayos apunta el eje. ¿Y cómo hago eso? Así, miren. Tomemos primero el cuadrante que es normal, ¿ok? ¿Entre qué vectores se ubica el cuadrante normal? Entre el D1, ¿sí? El vector de la derivación D1, y el vector de la derivación AVF, ¿ok? Una derivación bipolar y una derivación unipolar. Entonces, miren, si yo encuentro que mi eje cardíaco está entre D1 y AVF, yo diré que es normal, porque se encuentra entre estos grados de aquí. Entonces, para este método, el primer método de obtención del eje cardíaco, lo único que voy a tener que ver es la derivación de 1 y la derivación AVF en el papel. Entonces aquí hay un electrocardiograma y yo te digo, ya, sácame hacia dónde apunta el eje cardíaco. Entonces dices, fácil. Primero miro D1 y luego ubico AVF, que está aquí. Cada una de las derivaciones tiene su propio trazado electrocardiográfico, porque es una manera distinta de ver el corazón eléctricamente, recuerden. Entonces, cada una va a tener su propio trazado electrocardiográfico. Entonces, miren chicos, ¿qué voy a ver yo en D1 y AVF? El complejo QRS, ¿sí? El complejo QRS es lo único que voy a ver yo. ¿Y qué voy a ver de él? Voy a ver si es que está predominantemente positivo, o sea, para arriba, o para abajo, negativo. En este caso, en D1, ¿cómo está el QRS? Está más para arriba que para abajo. Entonces diré que es un QRS positivo, un vector positivo. Entonces yo busco en mi circulito, en el plano de D1, ¿cuál es positivo? ¿El 0 o el menos 180? Bueno, ya sé que el 0 no es positivo, pero digamos como si fuera positivo, ¿ya? Entonces, yo dibujaré mi vector de D1 apuntando hacia el 0, porque no es negativo, el QRS es positivo. Entonces ahí tengo mi vector de 1. Ahora me voy a la VF. Mira su QRS, es muy positivo. Y me voy al circulito. ¿Cuál es el lado positivo de la VF? ¿90 o menos 90? Obviamente 90 grados positivo. Entonces yo acabo de hallar que el eje cardíaco de esta personita de quien se ha tomado el electrocardiograma se encuentra entre D1 y AVF. O sea, es un eje que está dentro de los valores normales. ¿Ok? Vamos con otro. Miren, hay otro electrocardiograma aquí. Encuentro D1. Miren su QRS. Ya no está positivo, ¿sí o no? Está más negativo. Entonces yo dibujaré la flechita de D1 mirando hacia el menos 180 porque es negativo. Y el AVF sí es positivo, miren. Entonces dibujaré mi flechita hacia el 90 positivo. Entonces el eje de este electrocardiograma se encuentra en este cuadrante de aquí. Es decir, tiene un eje desviado hacia la derecha. Eso significa que una persona tenga un corazón con un eje desviado hacia la derecha. Que el lado derecho del corazón, o mejor dicho, de los ventrículos, está teniendo mayor actividad eléctrica que el lado izquierdo. Porque recuerden, en la clase pasada vimos que ¿qué ventrículo era el que tenía mayor grosor? El izquierdo, ¿no? Porque era el que cumplía mayor trabajo y estaba un poco hipertrofiado. Entonces, lo normal sería que un corazón tenga mayor actividad eléctrica hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero hay casos, yo les mencioné también, en el que el ventrículo derecho se hipertrofiaba. Y al hipertrofiarse, también va a ganar mayor actividad eléctrica. Obviamente eso es patológico. Entonces, ¿cómo me saldrá a mí el eje en una persona con una hipertrofia en el ventrículo derecho? Con un eje desviado hacia la derecha, porque tiene mayor actividad en ese lado.
Obviamente, la hipertrofia no es no es la única causa de la desviación del eje, ¿no? Hay otros como bloqueo de rama, etcétera, que no vienen al caso, pero les puse un ejemplo. ¿Ok? Vamos con otro. Bien. Ya sé que no se ve bien, pero al menos se puede identificar el QRS. Aquí está el D1. D1 es positivo, es QRS. Entonces dibujo D1 para allá. Y el AVF. El AVF es negativo, miren, las ondas. Entonces dibujaré yo mi AVF para arriba. Entonces dicen, entonces el eje está en ese cuadrante. Yo digo, espérate. La regla dice, si es positivo en D1 y negativo en AVF, es necesario valorar la derivación de 2. ¿Dónde está D2? Ahí. ¿Qué dice? Si es positivo en 2, el eje es normal. Pero si es negativo en 2, el eje está desviado hacia la izquierda. En este caso, en 2 hay un QRS negativo. Entonces, el eje se encuentra desviado hacia la izquierda. ¿Ok? Listo. ¿Por qué si es positivo en D2, el eje todavía sigue siendo normal? Porque yo les dije que hay una predominancia fisiológica a que el ventrículo izquierdo tenga mayor actividad eléctrica que el ventrículo derecho. Es decir, el corazón en sí está un poco desviado hacia la izquierda, pero si su eje de 2, que es el eje que me representa el vector cardíaco, es positivo, entonces yo digo que eso es normal, ¿sí? Porque el corazón en sí está desviado hacia la izquierda y si su vector cardíaco está correcto, entonces es normal. Pero como aquí el de 2 es negativo, entonces aquí sí hay una mayor desviación hacia la izquierda todavía del corazón. Puede deberse tal vez a una hipertrofia en el ventrículo izquierdo patológica, ¿no? O un bloqueo de rama. Entonces, pasamos al nivel Saiyajin de hallar el eje cardíaco. Si hemos pasado al nivel pollito. Lo que hemos visto hasta ahora solamente es encontrar el cuadrante, ¿no? En el que se ubica el eje cardíaco. Pero este cuadrante se encuentra entre una gran cantidad de valores, ¿no? Del 0 al 90, al 90 a 180, es un poco inespecífico. En este nivel vamos a intentar darle un valor en grados al eje cardíaco. Y es muy fácil, se siguen estos 4 pasos. Primero, el primer paso, se busca la isobifásica. ¿Qué es eso? El trazado isobifásico es el que tiene, digamos, el QRS más proporcionado. O sea, hay casi lo mismo para arriba que lo mismo para abajo. ¿Sí? En este caso, la línea isobifásica se encuentra en la derivación AVL. Porque miren, por ejemplo, si yo cojo la derivación de 2, miren, hay una gran onda positiva, pero hay una onda pequeñita negativa. En AVR hay una gran onda negativa y hay una onda pequeñita positiva. En cambio, en OVL casi se parecen, miren, la onda positiva con la negativa. Entonces, esta será la más isobifásica de todas las derivaciones. Listo, entonces yo ya identifiqué que mi isobifásica es la derivación AVL. ¿Qué dice el paso 2? Ver la perpendicular. ¿La perpendicular de quién? Del vector AVL, que es la isobifásica. ¿Sí? Y otra vez tengo aquí mi circulito. Aquí tengo yo mi flecha del AVL. Y tengo que hallar qué vector es perpendicular a esta flecha, de todos los que hay aquí. En este caso, el perpendicular sería el vector de la derivación de 2. ¿Sí? Formo un ángulo recto. Entonces, ahora yo trabajaré con el vector de la derivación de 2. Y miraré. Aquí está de 2. Ya lo identifiqué. Ahora, ¿qué dice los pasos? Si su QRS es positivo, entonces el eje se encontrará en la misma dirección de ese vector. Pero si su QRS es negativo, se encontrará en dirección opuesta. Entonces, en este trazado de la derivación de 2, el QRS es positivo. Entonces, mi eje cardíaco se encontrará en la misma dirección del vector de 2. Y yo diré que el eje cardíaco se encuentra a ¿cuántos grados? A 60 grados.
Se encuentra dentro del rango normal y además yo le puedo dar un número, 60 grados. Ya encontré su eje cardíaco. Está normal. Lo mismo que nos había salido con el método anterior, que habíamos indicado nada más que era normal. Ahora, pasamos con el otro ejemplo. Primero, el primer paso, hallar la isobifásica de todas estas. ¿Cuál es la más isobifásica? Esta es muy negativa, muy positiva, muy positiva. La AVR es la más isobifásica, ¿no? Miren aquí. Segundo paso, hallar la perpendicular a esta derivación. Vamos, aquí está la AVR, la flecha roja. ¿Cuál es su perpendicular? El D3. Entonces trabajaré con D3. Aquí está. Como el QRS es positivo, entonces el eje se encontrará en la misma dirección del vector D3. Entonces, mi eje cardíaco se encontrará a 120 grados y se encontrará desviado hacia la derecha. Es lo mismo que encontramos con el método anterior, solamente que ahora le damos un valor 120 grados. ¿Qué hubiera pasado si es que en el 3 hubiera sido negativo el QRS? Yo habría volteado hacia el lado negativo del D3, mi eje cardíaco, y tendría mi eje a menos 60, ¿no? Eso hubiera pasado si es que hubiera sido negativo el QRS. Entonces, para que no se estén demorando en hallar las perpendiculares a cada una de las derivaciones, la famosísima mnemotecnia es esta, ¿no? Flor y sus tres maridos. Ustedes colocan Flor y le colocan 1, 2 y 3. Entonces, si quieren la perpendicular a AVF, será de 1. A AVL la perpendicular será de 2. Y así con la otra también. ¿Ok? Para mayor rapidez. Ahora, vamos a calcular el eje cardíaco en un nivel más superior. ¿Sí? Ya hemos visto, ya hemos podido hallar el cuadrante, hemos podido aproximarla a los grados que pueda tener este vector, pero eso nada más es una aproximación porque estoy tomando como referencia los vectores que ya existen, ¿no? Que son los vectores de las derivaciones. Con este nivel, con este método de hallar el eje cardíaco, vamos a poder darle un valor propio a ese vector y vamos a decir exactamente en qué grado se encuentra el eje cardíaco. Tiene un poquito más de pasos, un poquito más complejo, pero si me siguen van a ver que es sencillo de hacer. Primer paso, ubicar el cuadrante usando a D1 y a AVF como en el método normal, ¿no? Entonces yo veo aquí en este electrocardiograma, veo 1 y AVF. 1 es positivo y AVF también es positivo. Entonces mi cuadrante estará aquí, ¿no? Mi vector estará aquí en este cuadrante que es normal. Entonces yo dibujo un vector en este cuadrante. Lo dibujo al azar porque todavía no sé cuánto vale. ¿Ok? Lo dibujo al azar. Ahora miren, si se dan cuenta chicos, ¿cómo yo hallo cuántos grados vale este vector? Hallando el ángulo que existe entre la horizontal y él. Vamos a llamarle ángulo θ. Si yo hallo este ángulo, hallo a cuántos grados está el vector. ¿No? Porque, por ejemplo, en este vector de aquí habrá 30 grados, aquí otros 30 grados. Entonces, si yo hallo el ángulo θ, hallaré cuánto vale el vector del eje cardíaco en grados. Entonces, esa va a ser la finalidad de este método, hallar el ángulo θ. ¿Cómo hallo el ángulo θ? Vamos al paso 2. Dice, restar R menos S en D1 y ABF. ¿Qué significa eso? Voy a contar yo cuántos cuadraditos tengo en mi onda R y cuántos cuadraditos tengo en mi onda S y los voy a restar ambos. ¿Sí? Entonces, en 1, cojo yo el QRS. Miren, ¿cuántos cuadraditos hay en la onda R? Hay 6. ¿Y cuántos cuadraditos hay en la onda S? Hay 2. Entonces los resto y me sale 4. Ahora con el AVF, el R tiene 11 cuadraditos y el S tiene un cuadradito. Los resto y me sale 10. Entonces tengo ya estos dos valores. Con estos dos valores yo puedo irme al tercer paso, que es aplicar una fórmula.
que es esta de aquí. No se asustan. Entonces, solamente tengo que reemplazar. Miren, en el D1 me salió 4, lo pongo aquí. En el AVF me salió 10, lo pongo aquí. Y lo pongo aquí también, que es AVF. Y ya, efectúo y me sale teta, 64,286 grados. Entonces, este vector, que es el eje cardíaco, saldrá que vale 64,3 grados. Mucho más exacto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en este mismo ejemplo nosotros hallamos que el vector se encontraba en la dirección de D2 y le pusimos 60 grados? Ya, esa era una aproximación. Más exacto sería decir que este eje se encuentra a 64,3 grados. Pero no se compliquen mucho, chicos. Esto tal vez les puedan preguntar a veces si se ponen malos en el examen de fisio, ¿no? Cuánto vale el ángulo teta y todo eso. Pero en la práctica clínica es suficiente con que se acuerden bien del nivel Saiyajin, que es lo de la isobifásica y ver las perpendiculares, que se puede hacer hasta mentalmente. Con eso ya pueden ustedes hablar bien de eje cardíaco en sus rotaciones y demás. ¿Sí? No se compliquen mucho. Pero para cuestiones de profundizar un poco más y teóricas, les he comentado estos 3 métodos de el eje cardíaco. ¿Correcto? Ahora, veamos. Ya vimos todo lo que tenía relación con las derivaciones del plano frontal, ¿no? Las bipolares y las unipolares. Ahora vamos a hablar sobre las derivaciones del plano horizontal. Chicos, si es que desean volver a repasar todo lo que les he hablado de eje cardíaco, la clase está siendo grabada, no se preocupen. A ver, las derivaciones del plano horizontal. Las dibujé yo a las camaritas que tomaban foto al corazón de manera transversal. ¿Sí? Estas camaritas son 6 electrodos que se colocan en el pecho, que son los electrodos precordiales. ¿Sí? Y cada uno funciona como si fuera un electrodo unipolar, porque me mide la diferencia de potencial que hay entre el corazón, que está en el centro, y el electrodo, que viene a ser el lado positivo. Entonces yo tendré un gráfico diferente por cada uno de estos electrodos, porque lo estoy mirando de 6 diferentes maneras al corazón. ¿Ok? Algo más que tienen que saber sí o sí. La colocación de electrodos, más para los chicos de cuarto, ¿en dónde va cada uno de los electrodos? Siempre preguntan. ¿Sí? Son 6 electrodos que van en el pecho. El primer electrodo que se coloca es B1, donde va en el cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal derecha. El segundo que se coloca es el vector V2, que va al frente, en el cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal izquierda. El tercero que se coloca no es el V3, ojo, es el V4, que va en el quinto espacio intercostal derecho a nivel de la línea medio clavicular. Ustedes ya saben, los chicos de cuarto. ¿Sí? Aquí se coloca. Luego, recién se coloca el V3, que va entre V2 y V4. ¿Sí? Lo ponen ahí nada más, entre esos dos, y no piden explicaciones. Luego se sigue con el V5, que va también en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior. Y el V6, que va también en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar media. Eso es nada más para que recuerden dónde van los electrodos. Ahora bien, ya hablamos sobre los electrodos del plano horizontal. Sí, las derivaciones del plano horizontal. No había mucho que decir porque básicamente tienen la misma función electrodos del plano frontal, solamente que ahora van a medir de otra manera la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, vamos a hablar de la relación que tiene con el corazón cada una de las derivaciones. Si se dan cuenta, en el plano horizontal tenemos 6 electrodos y en el plano frontal teníamos otras 6 derivaciones. En total son 12 las derivaciones que van a estar tomándole foto al corazón alrededor de él. ¿Correcto? Entonces,
Pero cada uno de estas derivaciones nos va a dar información de un área específica del corazón. ¿Ok? Por ejemplo, miren aquí, el V3 se encuentra casi enfrente del corazón. Entonces me dará información de la cara anterior del corazón. No me dará información de la cara posterior porque aquí no está el V3. Entonces, cuando yo mire el trazado del V3, si está alterado, diré que está alterada la cara anterior del corazón. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Qué derivaciones se relacionan con qué partes del corazón? Entonces tenemos aquí un corazón visto frontalmente. Vamos a empezar colocando los electrodos del plano horizontal, ¿sí? Las derivaciones del plano horizontal. ¿Cuál es la manera más fácil de recordar esto? Pues, ¿no? De dos en dos. 1, 2, luego 3, 4 y luego 5, 6. ¿Qué es esto? Ahorita les explico. Primero colocan el 1, 2 aquí en el septum, el 3 y 4 al costado y el 5, 6 más al costado. Y ahora relacionan, ¿sí? ¿Qué me están midiendo las derivaciones 1 y 2? El tabique interventricular. ¿Qué me mide las derivaciones 3 y 4? Toda la cara anterior. ¿Y qué me mide las derivaciones 5 y 6? La cara lateral baja del corazón. Entonces, si las colocan ustedes en ese orden, se acuerdan facilito. Tabique, cara anterior, cara lateral baja. Una acotación aquí. Si se dan cuenta, chicos, se está midiendo el lado izquierdo del corazón. Existen también electrodos que se colocan en el lado derecho para medir el lado derecho del corazón, pero eso no se suele hacer. ¿Por qué? Pues por convención, ¿no? Porque hay pérdida de tiempo y por un montón de otras cosas. Además, porque la cara izquierda del corazón es la que más actividad eléctrica tiene. Ya vamos a ver cuándo se colocan electrodos para medir la cara derecha. Pero por el momento, solo nos vamos a enfocar en la cara izquierda del corazón, que es lo que se hace normalmente. ¿Ok? Entonces, esto será el territorio que abarca cada uno de estos electrodos de las derivaciones del plano horizontal. Ahora vamos a las del plano frontal. Y para llevar un orden y para poder acordarnos más fácil, acuérdense de cómo uno se persigna, cómo uno se desantigua, no sé cómo se diga eso, ¿no? El nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Vamos a seguir este orden, ¿sí, chicos? Miren, de la frente primero viene hacia abajo, luego hacia arriba a la izquierda y luego hacia la derecha. Así te persignas tú, ¿no? Bueno, los que son católicos, bueno, no sé, los que creen en Dios. Ya. Entonces, para hallar la relación de las derivaciones del plano frontal con el corazón, vamos a seguir este recorrido, para que te acuerdes, ¿sí? De arriba abajo, después hacia arriba a la izquierda y después hacia la derecha, pero esta derecha vamos a llamarle como si fuera atrás, ¿sí? Así mismo. Primero abajo, luego arriba a la izquierda y luego atrás. En este dibujito sería abajo, arriba a la izquierda y atrás. Entonces, ¿cómo yo aplico esto? Miren, vamos a empezar con los de abajo. En este dibujito del triángulo de Einthoven, ¿qué derivaciones se encuentran apuntando hacia abajo? Estas tres, D2, D3 y AVF. Como se encuentran apuntando hacia abajo, yo pondré estas abajo del corazón, o sea, en el piso. Y diré, las derivaciones de 2, de 3 y AVF me dan información del piso del corazón, o sea, de la cara diafragmática. Si ese es un corazón visto por abajo, por la cara diafragmática. Este es el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ahora, bien. Estas tres derivaciones, si yo las miro, me dan información del piso del corazón. Pero chicos, embriológicamente, ¿sí? El piso del ventrículo izquierdo está en una relación muy estrecha con el piso del ventrículo derecho y con todo el ventrículo derecho en sí. Sus fibras están orientadas de la misma manera y son contiguas.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo encuentro una alteración en estas tres derivaciones en el electrocardiograma, yo debo sospechar de que hay una alteración en el ventrículo derecho. Entonces, se sospecha infarto del ventrículo derecho cuando haya lesión en la cara inferior del corazón, o sea, en estas tres derivaciones. ¿Y qué procede? Procede colocar electrodos en el lado derecho. Sí, se colocan igualitos, pero en el lado derecho, para poder evaluar bien en qué cara del ventrículo derecho se encuentra el infarto. ¿Ok? Un datazo. Ahora, pasamos al otro escalón. Arriba hacia la izquierda. Volvemos a nuestro triángulo. ¿Qué flechas apuntan arriba hacia la izquierda? La del AVL y la del D1. Entonces yo pondré AVL y D1 arriba y a la izquierda del corazón, o sea, la cara lateral alta. Es decir, las derivaciones de 1 y AVL me darán información de la cara lateral alta del corazón. Ahora, atrás, ¿quién queda? AVR. ¿Y dónde colocaré AVR? Sí, atrás del corazón. Entonces, AVR me da información de la cara posterior del corazón. ¿Ok? Esto preguntan bastante, chicos, en los exámenes. Es necesario que se lo aprendan. ¿Sí? AVR me da información de la cara posterior. Pero aquí hay un datito. Para nosotros estudiar la cara posterior del corazón, también podemos ver B1 y B2, que son los del tabique. Pero ¿de qué manera? Los vamos a ver invertidos. ¿Sí? Todo lo que sea normal en B1 y B2, si yo le invierto, será normal en la cara posterior. Y es un dato por ahí que les doy. Bien. Ahora, la última parte de esta clase se trata sobre algunos parámetros de un electrocardiograma normal. ¿Sí? ¿Qué parámetros debe cumplir un electrocardiograma para que digamos nosotros, está bien tomado y es normal? Primero, vamos a hablar sobre la estandarización. ¿Qué es la estandarización? La estandarización, pues, son todas las características que deben cumplirse antes y durante la toma de un EKG para que nosotros veamos que está bien tomado. Primero, hay tres pasos aquí. Primero, tenemos que ver la marca de estandarización, ¿sí? Al inicio de un trazado electrocardiográfico siempre nos va a aparecer este rectangulito, que es la marca de estandarización. ¿Cuándo decimos que es normal? Cuando mide 10 cuadraditos de alto y 5 de ancho. Allí está normal, está bien estandarizado. Este caso es un caso de hipercalibración. Si a ti te dan este electrocardiograma, ¿sí?, y tú no te das cuenta de la marca de estandarización y solo miras las derivaciones, vas a encontrar un montón de patologías y vas a decir, este paciente incluso ya se murió, pero te olvidaste de ver la marca de estandarización. Mira cómo está esta marca. Tiene el doble de cuadraditos, tiene 20 cuadraditos de alto, entonces está hipercalibrado. Es por eso que por aquí tengo unas ondas muy grandes. Entonces hay que ver la marca de estandarización. La otra característica es que en la derivación AVR todo es invertido. Siempre en un EKG bien tomado, si tú ves AVR, todo va a estar invertido. Miren, la onda P para abajo, la onda R también para abajo y la onda T también para abajo. Todo va a estar invertido. Vemos aquí otro ejemplo, AVR, miren, la onda P para abajo, onda R para abajo, la onda S, que normalmente es negativa, aquí está positiva porque debe ser invertido, y la onda T también para abajo. Entonces, está bien tomado este EKG en este punto, ¿no?, de que en AVR todo es invertido. Y por último, debemos ver que la velocidad del papel sea de 25 milímetros por segundo. La velocidad a la que se grafica, a la que corre el papel,
electrocardiográfico debe ser 25 milímetros por segundo. Y esto se encuentra aquí abajito, en una esquina, en los papeles, en todos los papeles. ¿Sí? Debemos tener en cuenta siempre esas tres características antes de empezar a leer un electrocardiograma. Miren. Este es un electrocardiograma bien tomado, está normal. Tenemos aquí la derivación de 1, de 2, de 3 y todas las demás, cada uno con su trazado. Y aquí abajo se suele colocar la famosa tira del ritmo. ¿Qué es la tira del ritmo? Es la tira que representa el vector cardíaco. ¿Y qué representa qué me representa el vector cardíaco? La derivación de 2, les dije. Entonces se coloca aquí la derivación de 2, que es la misma que está aquí arriba, solo que aquí se coloca pues completa, ¿no? Para poder ver cómo se entra el vector cardíaco. Miren, este es un error donde hay un mal contacto de los electrodos, que ocurre cuando un paciente tiene, por ejemplo, piel seca, cuando hay abrasión, o por ejemplo cuando hay exceso de cabello, ¿no? Entre el electrodo y la piel. ¿Cómo me doy cuenta que hay un efecto de un mal contacto de los electrodos? Cuando hay patrones extraños, como por ejemplo este patrón de aquí, o cuando la tira del ritmo y la derivación de 2 no son iguales. Hay una diferencia entre ellas. Cuando ustedes vean un electrocardiograma con líneas muy gruesas, dicen al toque hay una interferencia eléctrica. Miren, cuando el papel corre muy rápido, a 50 milímetros por segundo, se observan segmentos muy largos. Da la impresión de que sea una bradicardia, ¿no? Porque mira, acá hay un latido y luego después de un tiempo muy grande aparece otro latido. Y tú dirías, ah, este paciente está bradicárdico. Pero si tú miras la velocidad del papel, te das cuenta que está corriendo muy, muy rápido. Y por eso se ha dibujado así. Ahora, ¿qué pasa cuando el papel corre muy lento? Lo contrario, parece que fuera una taquicardia. Los complejos están muy pegados, entonces siempre hay que ver la posición. Ahora, ¿cómo se ve cuando una persona no está relajada? Se ven como espigas puntiagudas en todas las líneas, especialmente las derivaciones de los brazos, o sea, del plano frontal. Miren, las del plano horizontal se ven más o menos normal, pero las del plano frontal sí se ven con espigas más o menos. Ahora, otro parámetro es hallar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se halla la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Esto es básico. Miren, tenemos pasos. Primero, ver si el ritmo es regular. Veo si el ritmo es regular. La distancia entre las ondas R debe ser la misma. ¿Sí? ¿Y dónde lo veo eso? Pues en la derivación de 2, en la tira del ritmo. ¿Sí? Siempre cuando vayas a estudiar algo como frecuencia, ritmo en un EKG, tienes que ver la tira del ritmo, porque es la más parecida a la del vector cardíaco. Entonces, recuerda también que te dije que el intervalo RR se usaba para medir la frecuencia cardíaca, porque significaba el tiempo que transcurre entre un latido y otro. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que ver primero, lo primerito que tengo que ver cuando yo intente sacar la frecuencia cardíaca con un EKG es ver si el ritmo es regular. Es decir, si es que entre esta onda R y esta hay la misma distancia que en esta de aquí y que en estas de aquí, para decir que es un ritmo regular. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo que el ritmo es regular, porque hay la misma distancia, me voy al paso 2. Esta es una imagen con un ritmo irregular. Miren, entre esta onda R y entre esta hay mucho más espacio que entre esta y esta. Entonces, aquí aplicaré otro tipo de fórmula para hallar la frecuencia cardíaca, que les voy a decir en un momento. Entonces, si es regular, ¿sí? El espacio entre las dos R's, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, contar los cuadritos que hay entre las dos ondas R. Los cuadritos chiquitos, me pondré a contar ahí en el papel. Sí, en este caso hay 15 cuadraditos chiquitos entre estas dos. ¿Qué hago con esto? Divido 1500 entre el número de cuadraditos y me saldrá
la frecuencia cardíaca. En este caso me sale 100. Entonces, este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. ¿Sí? Y yo no necesité tomarle el pulso del paciente, solamente leer su EKG para saber cuánto tiene de frecuencia cardíaca. Ahora, si el ritmo es irregular, es decir, no hay la misma distancia entre ondas R, lo que yo hago es lo siguiente. Primero, contar cuántas ondas R hay en 30 cuadrados grandes. Entonces, primero contaré 30 cuadrados grandes. De aquí hasta aquí. Los grandes, ojo, no los chiquitos. 30 cuadrados grandes. ¿Por qué 30 cuadrados grandes? Porque 30 cuadrados grandes significan 6 segundos. Es que yo los transformo a segundos. ¿Ok? 6 segundos. Entonces, yo cuento, ¿cuántas R's hay en 30 cuadrados grandes? 1, 2, 3, 4 y 5 ondas R. Ahora, regla de 3. Si es que hay 5 ondas R en 6 segundos, ¿cuántas habrá en un minuto? Para eso, agarro y lo multiplico por 10 para que me salgan 60 segundos. Entonces, en este caso, el paciente tendrá una frecuencia de 50 latidos por minuto. ¿Ok? Ahora, la última parte es acerca del ritmo sinusal. ¿Sí? ¿Qué significa ritmo sinusal? Cuando alguien coge un EKG y dice, este paciente tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal. Ritmo sinusal significa que es el nodo sinusal el que está a cargo de toda la conducción eléctrica en el corazón. O sea, como ocurre normalmente. Pero hay pacientes en los que el nodo sinusal falla. ¿Y quién queda a cargo? El que le sigue, el nodo auriculoventricular. En este caso, se dice que en ese paciente tiene un ritmo no sinusal. Y se puede observar en el EKG. Pero eso ya vendría a ser materia de EKG patológico. También ocurre en pacientes que tengan un marcapaso. Se grafica diferente. Pero nos vamos a lo normal. El ritmo sinusal. ¿Qué parámetros debe cumplir un EKG para yo decir que ese paciente está normal y tiene un ritmo sinusal? Primero, la onda P siempre debe estar presente antes del QRS. Onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. ¿Por qué es importante la onda P? Porque la onda P significa la despolarización auricular proveniente del nodo sinusal. Si no hubiera onda P, el nodo sinusal no está funcionando bien. ¿Ok? Ahora, el segundo parámetro, el intervalo PR debe ser normal y constante. Sí, acuérdense que el intervalo PR vale entre 2 a 5 cuadraditos. Entonces, debe ser normal y constante. O sea, debe estar entre estos valores y debe cumplirse en cada uno de los ciclos, el intervalo PR. Y por último, dice que la forma de la onda P debe ser positiva en D1 y ABF. ¿Ok? Solamente tienen que acordarse eso. La onda P debe ser siempre positiva en D1 y AVF para que digamos que sea un ritmo sinusal. Hasta ahí, chicos, es como que la primera parte de la lectura de un EKG, porque después, en la secuencia de la lectura de un EKG, ya empiezan todo lo que tiene que ver con patologías, con arritmias, con hipertrofias, con infartos, y eso ya sería tema de otra clase. Ahorita nada más nos enfocamos en lo normal, que eso es más que suficiente para poder enfrentar un examen de fisio para los chicos de tercero y para los chicos de cuarto también puede servir un poco. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado la clase y bueno, la pueden volver a ver cuando